Saludo para todos los que se unen a este rato de catequesis y de formación cristiana. Vamos a tratar de mirar hoy un poco cómo tenemos que vivir en una constante catequesis, formación. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32, dice: La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y dice también en el capítulo 2, versículo 42, que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Para querernos decir que la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos después de la predicación de los apóstoles, no solamente aceptaban a Jesús en sus vidas y testimoniaban la fe en un Cristo vivo y resucitado, sino que empezaban inquietos por conocer a mayor profundidad todo lo que los apóstoles sabían. Ellos despertaban del deseo inmenso por conocer todo lo de la historia de la salvación. Los primeros cristianos no se contentaban con, bueno, fuimos y nos bautizamos y pare de contar, sino que iban más allá. Bueno, nos bautizamos, o mejor, vamos a prepararnos para que nos bauticen. Recordemos, por ejemplo, la escena de Cornelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como alguien le dice, bueno, pero yo ya entiendo todo, yo ya conozco todo, aquí hay agua, pues bautíceme. Y entonces, pues la gente empezaba precisamente a estudiar y a conocer toda la doctrina de la fe. Esa es una meta y, digámoslo, un deseo que con el tiempo se fue opacando y se fue perdiendo. Y nos hemos ido quedando con una mera sacramentalización de la vida cristiana. Y nos hemos ido quedando con solamente prepararnos para el sacramento que vamos a celebrar y pare de contar. Ya el mes pasado el Papa Francisco le decía a un grupo de jóvenes en Italia que celebraban el sacramento de la confirmación: ahora es que más tienen que estar unidos en la iglesia, no se vayan, conozcan muy bien la doctrina, estudienla y sigan ahí, porque ustedes son los que tienen que seguir con la iglesia en sus hombros. Es el fenómeno que tenemos en toda la iglesia: se confirman y hasta luego. Nadie más se volvió a inquietar sobre la formación. Entonces yo hoy quiero como invitarlos a que empecemos y valoremos con muchísimo más, con más fuerza
el valor de la catequesis. Si pudiéramos decir o adelantarnos en una expresión que resume todo, la catequesis de la iglesia tiene que ser para evangelizar en la iglesia. Y más allá, deberíamos vivir en una constante catequesis. Nosotros deberíamos sacar tiempo para estudiar la doctrina de la fe, porque la gran mayoría no conoce la doctrina de la fe. Entonces, deberíamos tener una catequesis permanente, de siempre, de todos los días, en fin. ¿Cómo se hace? De muchas formas. Pero la primera es que tengamos inquietud a nivel personal para la catequesis permanente. A mí me impresiona mucho las expresiones de los papás cuando traen sus niños a catequesis de primera comunión o confirmación, que dicen: Padre, celebre primeras comuniones y confirmaciones para salir de eso. Y esa es una expresión tremendamente horrible, que no debía salir del corazón y de los labios de un cristiano católico. El Papa San Juan Pablo II decía que uno debería vivir en la catequesis hasta la hora de la muerte. O sea, de siempre. Eso es la catequesis permanente. Y para que la catequesis permanente sea una realidad, el Directorio General para la Catequesis de la Congregación del Credo en Roma nos hace como una especie de itinerario, de camino que tenemos que seguir, o a través del cual tenemos que estar en esa constante formación permanente. Entonces dice el Directorio General para la Catequesis: primero, la catequesis permanente debe estar en un estudio y profundización de la Sagrada Escritura, leída no solo en la iglesia o en el templo, sino con la iglesia y su fe siempre viva. Esto ayudará a descubrir la verdad divina, de forma que suscite una respuesta de fe. La denominada Lectio Divina es una forma eminente de este estudio vital de las Sagradas Escrituras. Una primera, miren que ya nos da un elemento para uno vivir en una constante catequesis, formación permanente, la Sagrada Escritura. Y deberíamos estudiar la Sagrada Escritura, porque en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el libro del texto de la Biblia, hay alrededor de 14 siglos de historia. Y por eso hay textos o temas y expresiones que no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estudiado ni la cultura de la Biblia, ni la cultura del pueblo de Israel, ni la parte económica, ni la parte religiosa, en fin. En las parroquias se ha ido creando la escuela bíblica. Nosotros aquí en la parroquia la tenemos el segundo sábado de cada mes. Estudiamos Biblia desde las 8:30 de la mañana hasta las 12. Y ahí profundizamos. Las sectas estudian la Biblia semanalmente 4 horas. Y por eso ellos, como se aprenden citas de memoria, cogen a un católico que como nunca lee la Biblia, le dan sopa y seco. Primero pues, para esa catequesis permanente es un amor por la Sagrada Escritura y un estudio constante de la Sagrada Escritura. La segunda, la lectura cristiana
de los acontecimientos, que viene exigida por la vocación misionera de la comunidad cristiana. Para hacer esta lectura, el estudio de la doctrina social de la Iglesia es indispensable, ya que su objetivo principal es interpretar esas realidades, las complejas realidades de la existencia del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, examinando todo con su conformidad o disconformidad con el Evangelio que se enseña. Entonces, segundo elemento que nos da la posibilidad de estar en catequesis permanente, la lectura cristiana de los acontecimientos, que es parte de la vida cristiana y de la vida social. Y hay situaciones difíciles, también alegres, también que ilusionan, en fin. Entonces, primer elemento, el estudio de la palabra de Dios. Segundo elemento, el estudio de una lectura cristiana de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo actual. Y ahí es clave, como dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, partir de allí para inquietarnos y para saber qué nos toca como iglesia, qué le toca a la iglesia como iglesia. Hagamos un paréntesis y continuamos después de la pausa. Estamos presentando Sembrando Palabra y Vida. Conecta 30 años. Conectamos sueños, conectamos con la gente, unimos la región donde todo se siente. Juntos crecemos, juntos vivimos con el corazón. Cada rincón conecta, muestra lo tuyo, tu gente. Regresamos con Sembrando Palabra y Vida. Conecta 30 años. Bueno, recordemos dónde quedamos hace un momento. Que uno debe hacer catequesis permanente primero basado en la Sagrada Escritura. Hay mucho que aprender en la palabra de Dios. Segundo, en una lectura cristiana de los acontecimientos que la exige la vocación. Una tercera, la catequesis litúrgica, que prepara a los sacramentos y favorece una comprensión y vivencia más profunda de la liturgia. Esta catequesis explica los contenidos de la oración, el sentido de los gestos y de los signos, educa para la participación activa, para la contemplación y el silencio,
debe ser considerada como una forma eminente de catequesis. Pongo ejemplos sencillos. Nosotros, de pronto ha sido negligencia de nosotros los sacerdotes, no explicamos los signos de la vida sacramental. En el proceso del CINE, del Sistema Integral de Nueva Evangelización que estamos trabajando en la parroquia, con la creación de nuevas comunidades, según la política del Plan Diocesano de Pastoral, hay un momento después de una etapa que se llama coinonía, que se hace una Eucaristía catequética y se explica todo. Valga invitarlos para que estén atentos a los avisos en las misas los dominicales para cuando hacemos esa catequesis de la Eucaristía. Una Eucaristía catequética que podamos empezar a celebrarla y que todos entiendan, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando empieza a hablar de la liturgia, dice que la liturgia está tejida de gestos, de palabras y de símbolos. Y eso es lo que le da y hace realidad a todas nuestras celebraciones. Entonces, la Eucaristía. Entonces, un tercer elemento en el que nos da la posibilidad de una catequesis permanente es la formación y el conocimiento de todo lo que nosotros hacemos. La oración, los gestos, los signos, que nos concienticemos para participar activa, consciente, piadosa y piadosamente en la celebración de la Eucaristía, en fin. Cuarto elemento, dice el Directorio General de la Catequesis, la catequesis ocasional, que ante determinadas circunstancias de la vida personal, familiar, eclesial y social, trata de ayudar a interpretarlas, a vivirlas desde la fe. Hay acontecimientos en la vida del diario vivir nuestro que a veces, Padre, pero ¿cómo ocurrió esto? Padre, pero ¿qué pasó? ¿Cómo esto nos puede llevar? El catecismo dice que es el hoy, el acontecer de Dios, el hoy. Entonces, a veces es necesaria una catequesis. La muerte, por ejemplo, de un ser querido, la muerte de un niño, la muerte de un joven, en fin, una serie de circunstancias, en la celebración de un matrimonio. Hay que aprovechar eso, pero tenemos que estar atentos para entender precisamente esa catequesis para momentos y circunstancias de vida personal, de vida familiar y de vida eclesial. En quinto lugar, dice el directorio, las iniciativas de formación espiritual que fortalecen las convicciones, descubren nuevas perspectivas y hacen perseverar en la oración y en los compromisos del seguimiento de Cristo. Hay muchos movimientos y hay grupos apostólicos. Y entonces, claro, allí las personas cuando empiezan a participar en un movimiento apostólico, dígase usted Lazos de Amor Mariano, el Digma, Ministerio Parroquial de Maús, Cursillistas de Cristiandad, Legión de María, Pares y Nones, por ejemplo. En esos movimientos y en esos grupos apostólicos, cuando la persona ya se predispone a participar en ellos, comienza a inquietarse y a formarse. Y por eso una invitación es a que todos los cristianos católicos deberíamos participar de un grupo apostólico o de una comunidad, porque esa es una manera de querer y de amar a la Iglesia y de contribuir con la tarea de la Iglesia, que es la evangelización. Y un último elemento que nos da el Directorio General de la Catequesis es la profundización sistemática del mensaje cristiano por medio de una enseñanza teológica
que eduque realmente en la fe, haga crecer en la inteligencia de la misma y capacite al cristiano para dar razón de su esperanza en el mundo actual. En cierto sentido, es adecuado denominar catequesis, perspectiva a esta enseñanza. ¿Qué es? Que en esa formación sistemática, o sea, todo un sistema, el cristiano tiene que ir avanzando en su vida de fe. Yo lo he dicho este año en estas celebraciones de Cuaresma, que la fe nuestra tiene que ir madurando. No nos podemos ir quedando con la fe de niños. Y una expresión de la fe de un niño es o la fe que teníamos de niños, es que a veces tenemos las mismas prácticas que cuando éramos niños. Un ejemplo concreto, en la niñez nos enseñaron a la mayoría de nosotros que en Cuaresma no se come carne. Y hay muchos cristianos católicos ya avanzados que todavía están en esa práctica. Y está bien que la hagan, pero debe ir acompañada de otros signos y de otras prácticas que le den sentido a eso. Entonces, el ayuno, la abstinencia, en fin, porque si no nos quedamos con lo mismo que hacíamos de niños, y entonces allí nos hemos quedado pequeños en la fe. Nosotros en la iglesia tenemos que progresar. La madurez de la fe se va midiendo por muchos termómetros. Una primera expresión de la madurez de la fe es la participación consciente, activa y piadosamente en la celebración de la Eucaristía. Uno ahí lo ve. Personas que van creciendo en la fe y van creciendo de tal manera que para ellos la Eucaristía en el domingo es una obligación porque es un precepto, pero en la semana es una expresión del amor que yo tengo a Dios y que Dios tiene por mí. Entonces, queridos fieles y todos los que se están uniendo a esta pequeña catequesis, progresemos, no nos quedemos niños, queramos la catequesis. Los padres de familia, ayúdennos, porque es para bien de usted. Los niños que ya hicieron la primera comunión, mándenmelos al grupo de la infancia misionera, a la Pascua infantil, a los adolescentes de la confirmación, a la Pascua juvenil. Esos son acontecimientos que nos van dando la gracia de ir creciendo en la fe y de permanecer constantemente en una catequesis. Porque es que la catequesis no se da aquí y pare, y ya. No, seguimos dando catequesis. Y en la medida en que formamos catequistas y en la medida en que conocemos por la catequesis toda la riqueza de la iglesia, pues hay muchas cosas que van cambiando en nosotros, pero especialmente en la vida de la fe. Catequesis permanente, los grupos apostólicos, los movimientos, la liturgia, el acontecimiento de todos los días, pero de manera muy especial la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Tomen la Biblia, estudienla, participen en los grupos, siembren inquietudes, como dice el Papa, inquiétense por muchas cosas, formen pelea, dice el Papa, le decía a los jóvenes en Río de Janeiro, pero es porque van conociendo su fe y entonces van aprendiendo no solo a amar a la iglesia, sino también a defender la iglesia. Ojalá caminemos y progresemos, no nos quedemos niños en la fe, sino que avancemos y seamos cada día más adultos y más maduros en la fe, cada día más santos y más hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios les pague por estar con nosotros y hasta una nueva oportunidad.